Y bien, la semana pasada, me parece, estuvimos aquí con dos personas vinculadas a la construcción, en fin, al proyecto de la línea 2 del metro. Y uno era un representante de la empresa constructora que está elaborando el proyecto, que es Geodata, y la otra era la representante de Proinversión, de la persona que maneja esto en Proinversión, el comité ferroviario que ahora existe. Bueno, hicieron una serie de explicaciones. Ahora vamos a estar con Raúl Delgado, presidente de CCL Ingeniero. Raúl Delgado, CCL Ingeniero, fue quien hizo el trazo, digamos, de la red de 5 líneas, ¿no es cierto? Que es el que se usa como base para todas estas convocatorias, de modo tal que tiene una autoridad técnica y moral sobre este asunto. Raúl, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto verte. Bueno, vamos directamente al tema, porque un cuestionamiento que le formulé a estos invitados fue el costo, que es algo que usted mismo ha señalado. 5.800 millones de dólares es muy alto, son 170 millones por kilómetro, según parece es más alto que cualquier otro eje, que el de Santiago, bueno, ella tuvo algunas respuestas. Por ejemplo, dijo que las líneas en Santiago de Chile y en México, que estaban en construcción actualmente, no eran nuevas, sino una continuación de líneas anteriores, y que costaban menos porque no tenían patio taller, etcétera, y por eso era la diferencia. ¿Qué respuesta podría tener usted? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, el costo que en este momento están reportando, que aproximadamente, como comenté, es alrededor del 38% de todo ese gran paquetón de 28 proyectos, sí es alto, muy alto con relación a estándares internacionales. Yo me imagino que es porque todavía no entran a la fase de diseño, no sé cómo pueden llegar a tanto, porque sí la estadística que hay de costos de subterráneos no debería estar encima de los 100 a 105 millones de dólares por kilómetro. Usted nos ha pasado una filmina con costos, a ver si podemos verla, comparando varios metros, los costos en varios metros, a ver si la tenemos. Pero concretamente, por ejemplo, ahí está, fíjese, ahí está. Ya, concretamente de estas líneas 3 y 6, que incluso, no sé, ahí la tengo, incluso México, si tú ves bien, la línea 2, ¿no? Y en Santiago de Chile tienes las líneas 3 y 6. ¿Están en cuánto? Están por debajo de 100, ahí en la raya por de 100. Por debajo de 100 millones por kilómetro. Están prácticamente todos, ¿no? Perú, y la línea 2 de Perú está en 150. Están en 170 ahora. 170, es casi el doble. Si es que esos son los 5.800 millones de dólares que están reportando. Ahora, también las líneas 3 y 6 de Santiago de Chile son líneas nuevas. Y la línea 12 de México también es una línea nueva. O sea que no son no son continuaciones. Probablemente no ha estado bien informada la doctora. No son continuaciones. Y la referencia de que el costo es muy alto por la cuestión del patio taller tampoco es correcta, porque el patio taller nunca llega a ser más del 5 al 6% del monto total de la inversión, si es que, digamos, fuera un factor predeterminante. Yo creo que quizás ahí hay un poco de falta de información, o quizás están incluyendo dentro de esos valores unas estimaciones de riesgos propios del proceso que están considerando de concesión integral, ¿no? De todo. Pero en realidad, y a su juicio, ¿por qué está saliendo tan caro este planteamiento tal como lo están haciendo? Es decir, ¿qué hay en ese proyecto tal como lo están planteando que sea tan caro? Yo lo que creo es que por el bien del proceso mismo, y esta hora hay que apoyarla y alentarla con todo, por el bien del proceso mismo, una de las cosas que debieran hacer es liberalizar el diseño. O sea, como siempre lo ha hecho Proinversión en todos los casos, considerar que este diseño que les ha hecho el consultor es un diseño referencial, pero ¿por qué no dejar que los postores propongan alternativas de procedimientos constructivos, incluso en subterráneo, respetando las estaciones que están puestas, etcétera, para que cada uno concurse sobre ese proyecto? Y yo estoy seguro que si lo hacen así, van a cambiar esa metodología constructiva del subterráneo y van a bajar considerablemente los costos y probablemente llegar a las cifras que están puestas. O sea, mi primera sugerencia, y sí le he venido repitiendo, es liberalicen el diseño, abran el diseño, dejen que los postores puedan establecer el diseño, porque uno de los problemas, a mi modo de ver, es que es muy profundo
están haciendo los túneles a 20 metros de profundidad. Ajá. Eso no va mucho con nuestra idiosincrasia, además para la parte operativa, porque a la gente no le va a gustar. 20 metros es como bajar un edificio de 8 sótanos, ¿no? Entonces, solo se puede bajar en ascensor, entonces, no, o en escalera mecánica. Pero te imaginas cuando se malogra la escalera mecánica, cosa que muchas veces debes haber visto, de repente vas a un sitio y ves que la escalera mecánica está malograda, ¿no? O el pánico que puede tener la gente en su cabeza, obviamente la idiosincrasia, cuando hay un terremoto y estés pues a 20 metros de profundidad. O sea, no hay razón para hacerlo. En todos los países del mundo los subterráneos se construyen de arriba hacia abajo, o sea, las primeras líneas por lo menos en lo más cercano a la superficie, o sea, no debía estar más de 6,5 o 7 metros de profundidad. Yo creo que si abren el diseño, los postores van a estar... Bueno, pero yo le dije que eso que pudieran hacer en trinchera, en lugar de hacer con esta máquina tunelera. Dijiste hagan... trinchera abierta, pero en realidad es trinchera cubierta, ¿no? Entonces ellos pensaban que era un sajón abierto. Dijeron que eso interrumpiría, que no se puede... No, es trinchera cubierta, y hoy en día hay métodos constructivos que hacen eso rapidísimo, con prefabricación, ponen el techo, o sea, ya cierran el túnel, restauran el tráfico y siguen trabajando abajo. O sea, eso se hace perfectamente bien, sin ningún problema. O sea, y se hace en todo el mundo. O sea que eso sería mucho más barato, en realidad. Por supuesto. Yo creo que si abren el diseño, prácticamente podemos hablar de ahorros de 1.500 millones de dólares o más con relación a esa cifra que se ha dado, ¿no? Ahora, otro tema que se planteó también fue el tema de las estaciones, sí. Porque ellos están planteando, esto es una observación también suya, sí, de que ellos están planteando estaciones para trenes de 6 vagones, sí. Y usted sostiene que deberían ser para 8 vagones, porque puede crecer pues la demanda. Y la respuesta de la doctora, no recuerdo cómo se llama en este momento, García, fue que no interesa el número de vagones, sino la frecuencia de los trenes. La cuestión es que si hay más demanda, pasarán más trenes, digamos, ¿no? Con un tiempo menor. Entonces, pues, una respuesta que me pareció perfectamente lógica. Bueno, en el extremo siempre llegas a que la frecuencia no puede ser más de un tren por cada minuto y medio, ¿no? O sea, el número de trenes que tengas no puedes más de 1 minuto y medio, hasta incluso por el tiempo que demora bajarse y subirse la gente. Todos los sistemas operativos, digamos, el más sofisticado te da 1 minuto y medio. No, pero tenés 1 minuto y medio con trenes de 6 y 1 minuto y medio con trenes de 8. Claro. La diferencia es que en los trenes de 6 vas a llegar hasta 60.000 pasajeros hora en cada dirección, y en los trenes de 8 vas a llegar a 80.000 pasajeros hora dirección. ¿Qué cosa sucede? La demanda es algo que yo como concesionario puedo motivar, porque si yo pongo alimentadores en las estaciones, entonces ya no recojo pasajeros a 400 o 500 metros de la estación, sino puedo recoger hasta 2 kilómetros. O sea, en una misma línea, yo rápidamente puedo aumentar la demanda, y siempre habrá una diferencia de 20.000 pasajeros hora dirección entre tener 6 y 8. ¿Y qué cosas son 20.000 pasajeros hora dirección entre 60 y 80, para que la gente tenga una idea? Es un metropolitano. La capacidad del metropolitano de ahora no es hasta 20.000 pasajeros hora dirección. Y cuando es subterráneo, Jaime, ya no podemos ampliar la estación. Ahora, esto tiene que ver con el tema entonces de remuneración al concesionario, que usted también lo ha señalado, que se está planteando remunerar por kilómetro y no por kilómetro pasajero o pasajero kilómetro. Es decir, basta que desde ese punto de vista no le interesa al concesionario tener más pasajeros, porque igual le va a pagar el Estado una cantidad por kilómetro construido, lo que efectivamente es absurdo, ¿no? Sí, yo creo que eso prometió incluso que lo estarían revisando, ¿no? Porque evidentemente el sistema kilómetro pasajero no es el bueno, es el otro, que es el que motiva, porque para que un sistema tenga éxito tiene que ser masivo, o sea, tengo que atraer la mayor cantidad de gente al sistema, pero además tiene que ser integrado, o sea, tengo que integrarlo con todo el resto de otros modos de transporte, de buses, etcétera, y con el mismo pasaje. O sea, como vemos en todas las ciudades del mundo, con tu tarjeta tú puedes pasar de uno a otro y no pagas un solo pasaje. Hoy día la población paga
a veces hasta 3 pasajes para llegar del origen al destino. Debe pagar un solo pasaje, de manera que el sistema se convierta en favorable al usuario. Pero ellos aparentemente han cambiado el trazo que fue aprobado en una resolución suprema, precisamente para buscar la integración con la estación central, pero dejando de lado el Estadio Nacional. Y fue una observación que le hice, pero usted nos ha traído unas filminas, a ver si podemos poner el trazo, las filminas con el trazo. A ver. Ahora, oficialmente... Ahí está. ¿Eso qué cosa? ¿Eso es? Sí, a ver. No, allá. Ahora están allá. Sí. Sí, mira, el tema es el siguiente. Oficialmente, hasta el día de hoy, el trazo es el que está en la resolución ministerial que ha dado el Ministerio de Transportes de este gobierno, precisamente, que pasa por lo que es 28 de julio en rojo, digamos. En la Plaza Manco Cápac, sigue por 28 de julio, tiene una estación, Estadio Nacional, da la vuelta por Guzmán Blanco y entra a la Plaza Bolognesi. Lo que está en amarillo es el metropolitano. Entonces, la idea es que hay un trazo morado, ahí que es una alternativa que está allá fuera de la resolución ministerial en este momento, que es a la que hicieron referencia ellos, en el cual hay un desvío a partir de la Plaza Manco Cápac, pasa por debajo de edificios, ahora que no sé cómo lo van a hacer, para llegar a una estación que estaría en el cruce del Paseo Colón con Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, que lo que estarían planteando ahora es el trazo morado. El trazo ya morado. No el rojo, digamos. El trazo morado, pero que no está consagrado por ninguna disposición, porque en este momento el trazo rojo es... Ahora, en el trazo morado sí ya prescindes de Estadio Nacional y prescindes de una serie de puntos importantísimos que están en ese crucero de Avenida Arequipa. Hay 4 ministerios, además el parque de reserva que está abajo con el juego de aguas. Hay una serie de instituciones educativas y demás. Pero si el objetivo es comunicarse con la estación central, ¿para qué? Para comunicar el metropolitano con la línea 2. Ese objetivo se logra simplemente si tú ves en la gráfica donde dice España, el metropolitano tiene una estación en España. Y el metro tiene una estación en la Plaza Bolognesi. Vale decir, la distancia entre España y Plaza Bolognesi es 220 metros. En cambio, la distancia de la estación que están proponiendo en el cruce de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón hasta la estación central es 280 metros. O sea, es mucho más conveniente la conexión España-Bolognesi con un túnel subterráneo peatonal para lograr la interconexión de los dos sistemas, y ahí sí continúo con el trazo como fue aprobado por la resolución ministerial del Ministerio de Transportes, con la estación Estadio Nacional y con el beneficio del área de influencia de toda esa zona hacia abajo. Yo creo que esto tienen que tomarlo como una sugerencia, una colaboración, porque lo que vamos a construir ahora no solamente es un costo importante, sino que eso va a durar por siglos. O sea, debemos en lo posible tratar de obtener el mayor beneficio para el usuario por los centros de destino. No conozco yo, sinceramente, ninguna ciudad de las 189 que hoy día tienen metros operando, que sus líneas principales no pasen por el principal coliseo deportivo, porque es el único que en un determinado momento tienes que evacuar 50 o 60 mil personas de un gran espectáculo en apenas un lapso de 45 o 50 minutos. O sea, que necesitas, evidentemente, no hay otro punto en ninguna ciudad. Todas de ahí te encontraba, da un cuadro bien largo, obviamente, de todas las ciudades, indicándote incluso expresamente la línea de metro en cada caso que pasa por Estadio Nacional. ¿No? Sí, pues, y entonces, además se estaría dejando de servir a una gran cantidad de ministerios y una serie de ministerios, instituciones militares, la Fuerza Aérea, el sitio del parque de reserva con el paseo de aguas, que es fabuloso, y una serie de hospitales, centros de salud. Es una cosa que yo sinceramente no entiendo. Y no ganas nada en el morado, no ganas nada nuevo que no lo estuviera sirviendo con el rojo. Ojalá recapaciten. Yo creo que eso es bien importante, porque evidentemente de esta manera tendríamos un sistema optimizado
que va a beneficiar enormemente a los efectivamente, usuarios. como dice Raúl Delgado, pues una vez que no podemos cometer errores, porque si cometemos errores en esto, estos quedan para 100 años, no se puede modificar después el trazo. Si hacemos... No se cambia. Eso también le escuché decir de que se estaban cambiando líneas y profundizando. No, eso no ocurre en ningún sitio del mundo. O sea, una vez que tienes una línea de metro, tienes que vivir con eso toda tu vida. Por eso es la inversión alta y por eso es el gran beneficio a los usuarios, y esto va a significar, y lo hemos comentado en programas anteriores, que vamos a ahorrarnos como 5.000 a 6.000 millones de dólares entre costos beneficios directos e indirectos de tener un sistema operativo como este, y no podemos vivir sin él. 200.000 carros, automóviles que entran al año, es tremendo, ¿no? Bien, ojalá pues Proinversión, el Ministerio de Transportes tomen nota de estas sugerencias hechas por Raúl Delgado, que fue, digamos, la persona o su empresa la que propuso el sistema de red, ¿no? Diseñó la red de metros de Lima. Encantado de darle la ayuda que requieran, ¿no? Muy bien. Que quieran. Así es. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Raúl Delgado, presidente de CECEL. Vamos a una pausa y regresamos.